En las últimas semanas y días, usted ha escuchado muchísimo acerca de los fideicomisos del Poder Judicial y de otros más que el Poder Ejecutivo y Legislativo han desaparecido en los últimos 5 años. Y yo procuraré explicarle en cuentas claras por qué y con qué finalidad se crean los fideicomisos. Vamos inicialmente con la definición técnica y legal sobre lo que es un fideicomiso. Es un contrato a través del cual un fideicomitente pone patrimonio o bien pone bienes, pone algunos servicios con un propósito fundamental, que se administren esos bienes, ese patrimonio en favor de un fideicomisario, es decir, quien se beneficia acerca de esa figura del fideicomiso. Esta figura del fideicomiso no es tan complicada como pareciera ser, porque a final de cuentas usted mismo, como jefe de familia, como empresa, puede constituir un fideicomiso. Estos fideicomisos particularmente tienen la figura que la ley les puede otorgar como un nombre. Puede ser un fideicomiso, por ejemplo, testamentario, un fideicomiso patrimonial de inmuebles, un fideicomiso de fomento, etcétera. Y también tanto se pueden llevar a cabo fideicomisos por parte de los gobiernos o de los órganos de gobierno, como de a cualquier nivel, estatal, municipal, federal, etcétera, por organismos incluso descentralizados, empresas de participación estatal, o los fideicomisos privados. Esta figura del fideicomiso lo que permite es asegurar que durante un periodo largo de tiempo esos recursos puedan administrarse en beneficio justamente del propósito que se defina. Para retomar quiénes son estos actores justamente en la figura del fideicomiso, recupero lo que le mencioné en primer término, el fideicomitente. El fideicomitente es el que va a poner los recursos, el patrimonio. Vamos a hablar en lo particular qué le parece de un fideicomiso testamentario. Y usted es de los que bien planifica de qué forma va a llevar a cabo la administración de su patrimonio, que puede ser desde una casa, un rancho, o puede ser incluso dinero en efectivo, autos, pero usted no quiere entregarlos hoy, ni siquiera obviamente en un tiempo en el cual pueda hacerse uso de esos bienes, y le propone a una institución fiduciaria, en este caso un banco, una casa de bolsa, una institución de finanzas, incluso de seguros, que administre esos recursos. Y esos recursos seguramente con el paso del tiempo, aún usted en vida, crean intereses, crean algún rendimiento. Y al final de cuentas, cuando se cumpla el propósito del fideicomiso, que es que a su fallecimiento el beneficiario sean sus nietos o sus hijos, la institución fiduciaria va a cumplir con ese mandato y le va a entregar los recursos justamente a quien se defina en el fideicomiso. Puede haber también fideicomisos, por ejemplo, también de garantía, como muchos que tiene el sector público, fideicomisos de administración. Seguramente usted llegó a escuchar al inicio de este sexenio de los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que permitían justamente financiar multianualmente recursos para pagar becas, estancias, proyectos de investigación. ¿Qué asegura un fideicomiso cuando hablamos del sector público? Que los recursos presupuestales que se asignan por año, si no se ejercen en ese año, quedan en ese fondo para que al siguiente año sigas recibiendo recursos presupuestales, cumpla con su propósito en el momento que se lo requiera. Le pongo a usted otro ejemplo, el FONDEN, el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales. Ese fondo que existía al inicio de este gobierno se desapareció. ¿Y cuál era el propósito de ese fideicomiso? Administrar recursos presupuestales multianuales para que en el momento en que ocurriera una desgracia por un fenómeno natural, un ciclón, un sismo, etcétera, pueda tomarse recursos de este fondo y atender evidentemente y apoyar a la población y desde luego a las localidades que puedan sufrir un acontecimiento de este tipo. Este gobierno decidió desaparecer muchos de esos fideicomisos. Y recientemente usted ha escuchado acerca de los fideicomisos del Poder Judicial. El Poder Judicial, que es otro órgano de gobierno de los 3 poderes que existen en nuestro país, recibe esos fondos y lo que hace obviamente es asignarlos a estos fideicomisos. ¿Hay un presupuesto que se le entrega al Poder Judicial anualmente? Sí se le entrega ese presupuesto. Los trabajadores del Poder Judicial tienen servicios para los trabajadores del Estado, como es el ISSSTE, etcétera, sí, pero recursos que ellos aportan de sí mismos, como también de su propia institución,
conforman fideicomisos y ellos conformaron fideicomisos para fondear y tener más dinero para su pensión. Si bien es cierto que pueden recibir su pensión del ISSSTE, ellos decidieron conformar un fideicomiso para con ello incrementar, obviamente, la posibilidad de tener una mejor pensión, tener servicios médicos para eventualidades mayores a las que pudieran ser atendidas en el sector público. Lo que ocurre es que por decisión, obviamente, de este gobierno y del Poder Legislativo, justamente en este momento que estoy hablando con usted, es muy posible que ya el Senado de la República haya decidido o esté decidiendo la desaparición de estos fideicomisos del Poder Judicial. Yo debo decirle, en lo mucho que se ha discutido y revisado en estas semanas, que al ser fideicomisos de un órgano de la República diferente, pues el Poder Ejecutivo no tendría por qué meterse en las decisiones de administración de recursos de otro poder. Pero bueno, a final de cuentas los diputados y senadores del grupo mayoritario de Morena en estas dos cámaras están decidiendo esta desaparición de fideicomisos. Esto traerá evidentemente pues procedimientos judiciales para revisar si son constitucionales o no lo son. Y mire, le pongo un ejemplo final. El gobierno alude que estos fideicomisos los quiere desaparecer porque hay aportaciones del gobierno vía presupuesto. Y lo que le voy a mencionar no es el caso, pero ahora al principio del programa, cuando hablamos de Afores, al fondo de Afore aporta usted, aporta su patrón y aporta el gobierno. Entonces sería tanto como decir que el gobierno podría tener a lo mejor por ahí la justificación de que como aporta recursos públicos al fondo de Afore, pues en cualquier momento pudiera disponer de esos recursos. No es el caso, porque las Afores no son fideicomisos, son sociedades de inversión. Pero lo que aquí hay que advertir es que esta situación de diferencia entre los poderes de la República no son sanos para nuestra democracia. Así que veremos en las siguientes semanas y meses quizás cómo se discierne judicial y legalmente este asunto. Por lo pronto, bueno, pues vamos ahora con nuestra cápsula de investigación deportivo-financiera, en la que en la víspera de lo que será el Gran Premio de la Fórmula 1 en México el próximo domingo, pues vale la pena repasar algunos datos.